conocer la información, le quiero dar la bienvenida a Aura Cervantes Cedillo, quien es subdirectora de Programación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Bienvenida, Aura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Nosotros más, de verdad, porque nos traes extraordinarias noticias acerca del lanzamiento de este programa, Escenarios Vivos por tu Ciudad. Cuéntanos, ¿con qué objetivo se crea? Bueno, el objetivo es diversificar la oferta cultural en la Ciudad de México. Es que por toda la ciudad, todos los espacios públicos vuelvan a ser de la ciudadanía y se ocupen con cultura. Entonces, esta es una manera, haciendo conciertos, espectáculos de artes escénicas en las zonas que generalmente no suceden. Que son justamente esas. Bibliotecas, museos, plazas, parques, bueno, muchos recintos, ¿no? Cuando se oye escuchar o cuando comentas que va a ser a lo largo o en toda la Ciudad de México, me imagino que van a estar repartidas dentro de las 16 delegaciones. Así es, la idea es que en cada una de las delegaciones ocupemos esos espacios que la gente desea recuperar y entonces juntos, Secretaría de Cultura y las delegaciones, trabajemos para llevar una oferta cultural diferente. Es decir, vamos desde Milpa hasta Gustavo Amadero, Tláhuac, por toda la ciudad. Ya no se trata de que la gente tenga que salir de su zona de residencia para encontrar entretenimiento y cultura, sino que la cultura va a ir a sus zonas de vivienda. ¿Cómo surge la idea de crear o de pensar en el tipo de eventos que van a desarrollar? La misma demanda de la gente, la oferta cultural que ustedes quieren dar a conocer, ¿cómo la crean? Bueno, la idea es crear un balance entre lo que todos los agentes culturales ofrecen, es decir, lo importante es que la gente tenga alternativas de todo tipo. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, claro, que no todo sea lo más comercial o popular, ni lo más académico y clásico, sino tener una oferta muy diversa, ¿no? Y que la gente escoja, que la gente pruebe de todo, jazz, danza contemporánea, folclórico, clásico, de todo, ¿no? Y la gente finalmente va a ir alimentando su gusto, pero la idea es que tenga la oportunidad de probarlo, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Que de verdad los fines de semana, que son por lo general, ¿no? Que llevan a cabo estos eventos, no quiero decir que absolutamente todos, de verdad el tráfico es reducido. Entonces puedes pasar un día completo en otra delegación diferente a la que vives. Asimismo, conoces a la gente de ahí, ¿no? La cultura, el evento que se está desarrollando y, ¿por qué no?, hasta probar parte de la gastronomía que de cada delegación es específica. Este fin de semana, Aura, van a llevar una agenda bastante amplia si de cultura se trata de hablar. Sí, este fin de semana va a estar muy emocionante. Empezamos el viernes con un concierto de Belafonte sensacional. Increíble. El nuevo Faro Aragón que se acaba de inaugurar en la delegación Gustavo Amadero. A las 5 de la tarde, gratuito, es rock folk para jóvenes. El fin de semana nos sumamos al aniversario del Zoológico de la Ciudad de México. Vamos a tener 2 conciertos dentro del zoológico, uno por parte de la Banda Sinfónica de la Ciudad de México y el otro por la Orquesta Juvenil en la delegación Miguel Hidalgo. También vamos a tener un concierto del cuarteto de saxofones de Holanda, se llama Melisma, en la delegación Magdalena Contreras. Como ves, la oferta está por toda la ciudad, así que para los vecinos que vayan a estos espacios, a estos conciertos que son todos entrada gratuita, y si no eres vecino, viaja a esa delegación, conoce, ¿no? Esta propuesta musical de la que estás hablando, holandesa, me suena muy interesante. En la delegación Magdalena Contreras estaremos muy al pendiente. Compártenos algún contacto, página de internet para ver específicamente los horarios, direcciones, etcétera, donde se llevarán a cabo. Claro que sí. Bueno, pueden ver todo en nuestra página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México o en el Facebook de Escenarios Vivos en tu Ciudad. Ahí estamos publicando toda nuestra agenda cultural y pueden ver lo que hacemos, incluso transmitimos en vivo, ¿no?, conciertos que hemos hecho, y ahí pueden estar al pendiente de todo lo que va sucediendo a lo largo de las semanas, del mes, del año. Muchas gracias, Aura, de verdad.